Los pactos con entidades oscuras pueden atarse a la tierra cuando una persona muere sin cumplir su parte del trato, como entregar almas u ofrendas. Se dice que la tierra misma queda maldita, y cualquier nuevo habitante podría ser reclamado por esas fuerzas, especialmente si no están protegidos con bendiciones o rituales tradicionales. Deudas del abuelo. La siguiente historia es un poco larga y algo difícil de contar. Mi familia siempre me ha dicho que es mejor olvidarla. De hecho, no se habla mucho del tema. Durante muchos años, todos intentamos convencernos de que lo que vivimos en aquel lugar no fue real. Mis padres actúan como si todo hubiera sido una pesadilla compartida, algo de lo que simplemente no se debe hablar. Pero yo tenía suficiente edad, al igual que dos de mis hermanos, como para recordar muy bien todo lo que sucedió. Y sin importar lo que los demás digan, creo que es una historia que merece ser contada, merece ser escuchada. Todo comenzó cuando yo tenía 11 años. Tenía dos hermanos menores, uno de 7 y otro de apenas 2 meses, y dos hermanos mayores de 15 y 17 años. Éramos una familia pobre, y mi padre hacía todo lo posible por mantenernos a flote. Pero, a pesar de su esfuerzo, teníamos muchas carencias. Una de las más notorias era el lugar en el que vivíamos. Solíamos rentar sitios muy baratos, pequeños y mal mantenidos, donde apenas cabíamos. Nuestra vida en la ciudad fue así durante años, hasta que un día mi padre llegó con una noticia inesperada. Mi abuelo había muerto. Jamás lo habíamos conocido, ni siquiera sabíamos gran cosa de él. Mi padre nunca hablaba de su familia. Hoy en día, si le pregunto, evita profundizar. Solo menciona que su padre no era un buen hombre, que era codicioso y frío. Yo apenas sabía que tenía un abuelo paterno. Por parte de mi madre sí teníamos relación con nuestros abuelos y un tío, pero por el lado de mi padre, nada. Él siempre decía que no tenía hermanos ni primos, y que su padre seguía vivo, pero no lo visitábamos ni él nos visitaba. Para fines prácticos, yo siempre creí que no tenía abuelo. Esa tarde, mi padre anunció que el viejo había muerto y que le había dejado su rancho como herencia. Fue una sorpresa para todos, incluido él. Según lo que nos contó, cuando se fue de casa en su juventud, hubo una pelea tan fuerte que su padre le juró que, si cruzaba esa puerta, jamás recibiría nada de él. Y mi padre aceptó, rompiendo cualquier lazo que aún los uniera. Y ahí estaba el testamento. No solo le dejaba el rancho, sino que éste venía con animales y sembradíos funcionales. Nuestra suerte podría cambiar en un instante. Aún así, mi padre se mostró indeciso. Dejar la ciudad y todo lo conocido no era fácil, pero pronto se dio cuenta de que sería una tontería dejar pasar esa oportunidad por simple orgullo. Mi madre también lo animó, convencida de que, tal vez, el abuelo quería hacer las paces al final de su vida. Fue así como empacamos nuestras pocas pertenencias y nos mudamos al rancho. El sitio era enorme, y no lo digo por exagerar. Podías correr sin ver el fin del terreno. Todo era muy rústico, hecho de madera envejecida. Era un mundo completamente diferente al que estábamos acostumbrados en la ciudad, pero ninguno de nosotros se quejó. Mi madre nos llenó de esperanza, repitiendo una y otra vez que nuestra vida iba a mejorar, que todo estaría bien. Cuando entramos por primera vez, el lugar tenía un olor raro, una mezcla entre encierro y hierbas secas, como si toda la casa hubiera estado cerrada por años. Recordaba a esas tiendas naturistas. El olor no era fuerte, pero estaba en todas partes. Aún así, mis padres restaron importancia y dijeron que solo hacía falta abrir las ventanas. Mis hermanos y yo corrimos por el lugar. Mis padres nos habían prometido que cada uno tendría su propia habitación, por lo que fuimos corriendo a escoger la mejor. Yo fui hasta el fondo de la casa, donde encontré un cuarto no muy grande, pero acogedor. Me gustaban los espacios pequeños. Había una cama enorme y un viejo armario. Me asomé dentro por curiosidad y encontré viejos abrigos y un álbum de fotografías. Eran fotos de mi abuelo, en su mayoría, junto a personas que no reconocía. Era raro que algunas tenían los ojos tachados.
pero lo ignoré cuando vi que en algunas aparecía mi padre cuando era niño. Le llevé el álbum, pero él no pareció emocionado. Lo miró con indiferencia y me dijo que lo dejara donde lo había encontrado. Esa misma noche, durante la cena, mi padre nos explicó que todos tendríamos que ayudar en el rancho. No había dinero para contratar peones, cada uno debía aportar. Nosotros no teníamos idea de cómo manejar un rancho, pero él había vivido allí gran parte de su infancia y parecía saber lo suficiente. Lo dejamos guiar. Esa noche no pude dormir. No era porque el lugar fuera nuevo o extraño, yo estaba acostumbrado a dormir en cualquier parte, sino porque algo me inquietaba. Escuchaba pasos, pero no pasos humanos, pasos cuadrúpedos, como si un animal caminara dentro de la casa. Mirara donde mirara, no veía nada. También escuchaba ruidos provenientes del closet, como si algo se arrastrara dentro. Era un niño miedoso, por lo que no me atreví a levantarme. Me tapé con las cobijas, deseando que se hiciera de día. Los ruidos no se detuvieron hasta que amaneció. Quise mencionar todo esto en el desayuno, pero ni mis hermanos ni mis padres parecían haber pasado una mala noche, y no quería ser el que comenzara a decir cosas malas sobre aquella nueva oportunidad que estábamos teniendo. Simplemente dejé que el día continuara sin decir nada más. Mi primera tarea en el rancho fue darle de comer a los animales, más específicamente a unos borregos, unos cerdos y una cabra que se encontraba sola en un corral, casi al fondo. Estaba alimentando a los animales sin ningún problema hasta llegar a la cabra. Cuando la vi, todo fue tan raro. Nunca había visto un animal tan extraño en mi vida. Ya había visto cabras antes, pero sus ojos no parecían los de una cabra. Se asemejaban más a los ojos de un ser humano. Esos ojos me seguían por todos lados. Me siguieron mientras le daba agua y mientras le daba de comer. Me sorprendió que no se abalanzara contra el comedero una vez que la comida estuvo ahí, como lo habían hecho el resto de los animales. Ella simplemente me miraba. No había visto cabras antes y nunca me había percatado mucho de su comportamiento. Quería creer que así se comportaban algunas. Tenía un poco de miedo. Mi padre me había advertido que podían ser agresivas, por lo que debía tener cuidado. Pero ella solo se quedó ahí, mirándome fijamente. Cuando pude terminar de darle de comer y volví a mirarla directamente para ver si me seguía viendo, vi que sonrió. Fue una sonrisa muy extraña. No fue para nada como sonríen los animales. Eso me dio un escalofrío en todo el cuerpo. Di media vuelta, me eché a correr hasta llegar con mis hermanos. Ellos parecían estar bien y a pesar de que me dijeron que me veía pálido y me cuestionaron qué había pasado, yo no quise decirles nada. Sabía que comenzarían a burlarse si les contaba que había escuchado a la cabra hablar, no solo porque era imposible, sino porque comenzarían a molestarme, diciendo que le tenía miedo a una cabra. Solo les dije que me había mareado un poco por el aroma a los animales, lo cual fue una explicación suficiente para ellos. Todo ese día no pude dejar de pensar en aquel animal. Le pregunté incluso a mi padre si los animales podían llegar a imitar sonidos que parecieran voces. Él ni siquiera me prestó mucha atención. Estaba muy ocupado reparando muchas cosas que necesitaba el rancho. Creo que no entendió mi pregunta, pues lanzó un «supongo que sí», y luego me dejó ahí antes de que le preguntara cualquier otra cosa. Esa fue mi primera experiencia en ese lugar. Me he encargado de preguntarle a todos los que vivimos allí sobre su primera experiencia, y si bien no todos recuerdan exactamente la primera, todos sí vivieron cosas raras en ese sitio. A pesar de que no quieren hablar sobre eso, logré convencerlos de contarme algunas. Luego de escucharlas todas, creo que he organizado las más importantes en orden cronológico. Creo que yo fui el primero en experimentar algo raro con la cabra, y lo siguiente le pasó a mi madre, una semana después de llegar al rancho. Me cuenta que se encontraba lavando los trastes, mientras todos nosotros realizábamos tareas en el rancho. De pronto, con el rabillo del ojo, alcanzó a ver a alguien caminando directo a la casa. Al principio pensó que se trataba de mi padre, pues era un hombre muy alto, justo como él, pero algo en él y en el hecho de que llevaba un sombrero la hizo dudar un poco. Mi padre siempre solía llevar una gorra,
Inmediatamente se dio vuelta para ver mejor a esta persona, y aunque no alcanzó a ver la cara, pues se perdió en las escaleras del pórtico, pudo ver que no vestía para nada como mi padre había estado vestido ese día. Parecía tener una camisa y unos pantalones de mezclilla gastados. Lo que más le incomodó fue cuando escuchó claramente cómo la puerta se abrió y cerró de un portazo. Ella, asustada, tomó un cuchillo de la cocina y caminó directamente a la puerta, pero cuando llegó allí no vio a nadie. Había sido demasiado rápido como para que la persona hubiera podido ir a otra habitación sin que ella la hubiera visto. A pesar de eso, revisó en cada uno de los cuartos, sin encontrar absolutamente a nadie. Me dice que estaba bastante convencida de que había visto y escuchado entrar a alguien, pero era como si simplemente se hubiera desvanecido en la entrada. Una vez adentro, no quiso contar nada a mi padre. No parecía haber un problema real. Pensó que tal vez estaba cansada o que solo lo había imaginado. Una vez más, lo dejó pasar como todos nosotros. Lo siguiente le ocurrió a mi hermano Brandon, de 17 años. Él me cuenta que había hecho algunos amigos cercanos, muchachos mayores, los cuales lo habían invitado a una fiesta en unas casas más abajo del rancho. Sabía que mis padres no le darían permiso de ir. Decidió escabullirse una vez que todos estábamos dormidos. Eso no fue complicado para él y dice que se fue y simplemente se la pasó bien. Antes de volver, planeaba entrar por la ventana de su cuarto para no despertar a mis padres, cuya habitación estaba muy cerca de la puerta. Tenía todo preparado, solo tenía que pasar por el corral de las vacas, las cuales eran 3. Había pasado por ahí mismo al irse, por lo que ni siquiera le prestó atención a las vacas cuando volvía. Cuando estaba pasando por allí, escuchó claramente un sonido, como si alguien quisiera llamarle la atención. Se giró inmediatamente, pensando que tal vez mi padre lo había atrapado, pero cuando volteó no vio a nadie, no veía más que a las vacas allí. Aún así, continuó intentando averiguar quién había hecho ese sonido. Al no ver a nadie, decidió continuar su camino. Apenas se dio la vuelta, volvió a escuchar el sonido, pero esta vez vino acompañado de una clara voz, la cual asegura que era yo, o más bien dicho, mi voz llamándolo por su nombre. Se giró algo molesto, creyendo que tal vez yo lo había visto cuando se fue y que le estaría jugando una broma. Se giró y caminó directamente al corral, diciéndome que no jugara, que ya estaba advertido y que saliera de una vez, pero no me veía. Se paró incluso junto a los tubos del corral, solo para darse cuenta de que solo quedaban 2 vacas, las cuales estaban quietas en el extremo. Cuando me cuenta esto, dice que literalmente parecían estatuas. Ni siquiera parecían respirar. Sus ojos brillaban un poco con la luz de la luna, pero solo eso, lo miraban directamente. Entonces empezó a buscar con la mirada a la tercera vaca, la cual no parecía estar por ningún lado. Pensó en ir a buscarla, pero también pensó que ni siquiera debería estar allí para empezar, fuera lo que le hubiera pasado a aquella vaca. Pensó que no era su problema. Olvidando incluso que había escuchado mi voz, caminó de vuelta para entrar a la casa. Se alejó lo suficiente de los establos, pero volvió a escuchar mi voz llamándolo por su nombre. Harto, se dio la vuelta diciendo que iban a descubrirnos a ambos si no me callaba, pero se quedó a mitad de esa oración, pues cuando lo hizo, me cuenta que vio a la tercera vaca, la cual, al igual que las otras 2, se encontraba quieta como una estatua, a escasos metros de él. Estaba fuera del corral y solo lo miraba. No sabía cómo es que la vaca había salido del corral. Caminó incluso un par de pasos para meterla de vuelta, pero cuando lo hizo, la vaca retrocedió un poco y entonces pareció intentar ponerse de pie. Mi hermano me dice que no está jugando cuando me dice que, literalmente, esa vaca intentó ponerse en 2 patas. Me decía que sus movimientos eran torpes, toscos, como si le costara demasiado. La vio intentándolo, y le dio tanto miedo imaginar que lo lograra, que corrió directamente hacia la ventana, la abrió y entró a la casa. Me cuenta que estuvo bajo las sábanas el resto de la noche, escuchando mi voz del otro lado de la ventana.
al mismo tiempo que escuchaba ruidos de vacas y también, de vez en cuando, escuchaba como si tocaran la ventana. Asegura que le pedía dejarme pasar, pues tenía mucho miedo de que mi padre nos descubriera. No se levantó para nada. Sabía que quien fuera que estuviera afuera no podía ser yo. Simplemente ignoró todo hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por su ventana. Los sonidos cesaron y para cuando él tuvo el valor de abrir la ventana nuevamente, no había nada. Salió de su cuarto solo para darse cuenta de que yo estaba profundamente dormido en mi cama. Y por lo visto, nuestro padre había ido a ordeñar temprano las vacas y aún no había notado la ausencia de esa tercera. Por lo tanto, todo parecía estar en orden, y aunque mi hermano había quedado muy traumatizado con todo eso, sabía que no podía contarle a nadie, no solo porque no creía que mis padres lo creerían, sino también porque no tendría que haber estado despierto ni afuera de la casa a esas horas de la noche, y sabía que se metería en problemas si contaba lo sucedido, razón por la cual no lo hizo. La siguiente vez le pasó a mi hermano Antonio, el de 7 años, que era el que menos responsabilidades tenía en el rancho. Era muy pequeño para realizar cualquier tipo de actividad pesada. Comúnmente le ayudaba a mi padre con las herramientas o haciendo algunos mandados para nosotros o para mi madre. Recuerda absolutamente todo, aunque era muy pequeño, pero me dice que mi padre lo mandó a buscar un martillo y unos clavos, lo cual él obedeció de inmediato. Esto se encontraba en un muy viejo y deteriorado cuarto que mi abuelo utilizaba para guardar herramientas, y mi padre lo usaba para lo mismo. Estaba un poco apartado de todo, pero funcionaba muy bien para guardar todas las cosas que no sabíamos dónde poner. Mi hermano le daba un poco de miedo ir a ese sitio, pero mi padre lo había mandado. No tenía ninguna otra opción. Me dice que entró al lugar y allí olía muy mal. Si tuviera que ponerlo en una palabra, podría describirlo como huevos podridos. Se apresuró a encontrar el martillo, lo cual hizo rápidamente. Se disponía a salir cuando escuchó su nombre. Era la voz de una mujer. No era la voz de mi madre ni nada parecido, pero sí era la voz de una mujer. Volteó de inmediato y en el sitio no había luz. Lo único más cercano a luz era la que se filtraba a través de las ventanas, las cuales, al estar muy sucias, no ayudaban demasiado. Me dice que detrás de él había una mujer sentada en una vieja silla. Ella tenía una veladora en las manos, la cual, a pesar de estar encendida, no parecía emitir luz. Mi hermano siempre llevaba consigo una pequeña lámpara que había sacado de una caja de cereal. Sin pensarlo demasiado, la iluminó directamente, y me dice que algo que jamás ha podido olvidar son los ojos en blanco de esa mujer, la cual sonreía de una manera grotesca. Literalmente era una sonrisa de oreja a oreja. No tenía ninguna otra expresión más que eso. Sostenía la vela entre sus manos y parecía estar mirándolo. Volvió a decir su nombre, pidiéndole que se acercara. Mi hermano gritó con todas sus fuerzas, pero la puerta estaba atrancada. Me dice que golpeó y pateó mientras aún podía escuchar a la mujer detrás de él. Fue hasta que por fin fue escuchado por mi padre, quien le abrió la puerta desde afuera. Mi hermano intentó explicarle lo que había visto, pero mi padre entró, iluminó todo adentro y no vio nada. Como mi hermano era muy pequeño, no supo explicarse del todo bien, y mi padre pensó que tal vez había visto una rata o algo lo había asustado. Mi hermano era muy miedoso, y a veces quería ver películas de terror con nosotros, y eso hacía que se sugestionara mucho. Por esa razón, aunque él fue uno de los que habló sobre lo que pasaba, mi padre no lo tomó para nada en serio. Esto otro le sucedió a mi padre. Me cuenta que había ido a beber con algunos amigos de la infancia. Me dice que se pusieron al día, y eso hizo que se quedaran hasta muy tarde. Eran casi las 2 de la mañana, y estaba algo tomado y cansado cuando regresaba. Mientras caminaba hacia la casa, pudo ver cómo, entre las pacas de alfalfa, había una persona muy alta. Me dice que su primer pensamiento fue pensar que alguien se había metido, por lo que inmediatamente le gritó que ya lo había visto y que se largara si no quería tener problemas.
Esta persona parecía estar bastante tranquila ahí, de pie, dándole la espalda. Por lo que mi padre, siendo el hombre que es, siempre dispuesto a pelear, comenzó a caminar hacia el hombre de forma amenazante, diciéndole que se largara, que si quería robar no encontraría nada ahí. Cuando lo tocó por el hombro y éste se giró con horror, pudo ver que la cara del hombre era la de un burro. Mi padre, sorprendido, cayó al suelo y se desmayó. Fue despertado por los rayos del sol golpeando su rostro. Estaba muy alterado, pero en ese lugar no había otras huellas ni nada parecido. Solo estaban las suyas y nada más. Dice que entró a la casa y cada vez que cerraba los ojos se le venía a la mente aquel hombre. Aún así, se repetía a sí mismo que eso no podía ser cierto, que seguramente había imaginado todo debido a su borrachera. Y es que nosotros ni siquiera teníamos un burro. Era absurdo siquiera pensar eso. Fue entonces que no mencionó nada a nadie de ese momento. Claro, lo dejó simplemente como una experiencia ocasionada por la borrachera. Lo siguiente me sucedió a mí. Como dije antes, soy el hijo del medio, lo que quiere decir que a veces era demasiado pequeño para juntarme con los hermanos mayores, o muy grande para juntarme con los menores. Yo, por mi parte, siempre quería seguirle el paso a mis otros dos hermanos mayores, los cuales solían pasar mucho tiempo juntos. Había escuchado cómo estos habían encontrado un sitio donde poder fumar sin que mi padre los viera. Mi hermano incluso se jactaba de que en ese sitio era fácil que le vendieran los cigarrillos, pues ni siquiera le pedían su identificación. A mí nunca me llevaban a aquel lugar en donde ellos aseguraban que fumaban, y siempre que intentaba seguirlos, ellos se daban cuenta y me hacían a un lado o simplemente ya no iban hasta que yo me alejaba. Me sentí algo excluido y en serio quería ir con ellos, porque quería ser como ellos. Un día, mientras me encontraba limpiando unos corrales, comencé a escuchar dos voces que yo creía que eran mis hermanos. Parecían estar hablando entre ellos de una forma baja, como si murmuraran, razón por la cual no entendía muy bien lo que decían. Pero inmediatamente pensé que si estaban hablando de esa manera, era porque no querían ser descubiertos, y la razón por la cual esto era así era porque estaban fumando. Inmediatamente dejé todo lo que estaba haciendo para ir a donde estaban las voces, pues pensé que una vez que yo estuviera ahí, no les quedaría otro remedio más que invitarme a estar con ellos. Pero mientras más me acercaba, pude darme cuenta de una cosa. Las voces sonaban menos como las de mis hermanos. No podía reconocer las voces, pero aún así continué. Cuando por fin llegué al origen de estas, me quedé pasmado al ver que allí se encontraban dos cerdos, los cuales, en el momento en que yo me asomé, ambos se giraron a verme. Sus ojos eran muy grandes. Ni siquiera pude reconocer a los cerdos, aunque, mientras más lo recuerdo, creo que sí eran los que teníamos nosotros. Me miraron directamente, casi como si hubieran sido descubiertos. Miré para todos lados, intentando encontrar una explicación, intentando ver a más personas que pudieran pertenecer a las voces que había estado escuchando, pero no importó cuánto intentara voltear, no pude ver a nadie más que a aquellos cerdos. Quise mantener un poco la calma, pero mi cerebro solo podía decirme a mí mismo que tenía que salir de allí, que esos cerdos estaban hablando. Las voces habían sido muy claras como para confundirlas con sonidos de cerdos. Era casi lo mismo que me había pasado el primer día con esa cabra. Me di media vuelta y comencé a caminar. Quise hacerlo lo más natural posible, casi como si no me importara. En mi mente creía que podía engañar a los cerdos de que yo no había escuchado nada. No di más de 5 pasos cuando escuché claramente una de las voces. Corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron. Solo para que se den una idea, donde yo estaba, podía tardar hasta 15 minutos caminando de vuelta a la casa. Y yo estaba en la casa en menos de 5 minutos. Sentía que mis pulmones ardían, estaba muy cansado, pero solo allí me sentí seguro. Eso sí, se lo conté a mi papá y le dije lo que había visto y cómo los cerdos habían hablado, pero él me dijo que no fuera ridículo, que los animales no hablaban,
que solo había sido uno de mis hermanos intentando jugarme una broma. Incluso llamó a mis hermanos. Estaba molesto, diciendo que dejáramos de hacer juegos estúpidos. Fue cuando me di cuenta de que tal vez no fui el primero que comentó algo. En ese momento, probablemente mi padre ya había escuchado historias similares de mis otros hermanos, y él quería ponerle fin a eso, diciendo que si se nos ocurría hacer otra broma de esas, cualquiera de nosotros sería castigado severamente. Ese día fue cuando mis hermanos me contaron un poco por encima las experiencias que les he contado anteriormente, lo que me lleva a la anécdota de mi hermano, o la cual, creo yo, fue una de las peores. Incluso me mostró una herida que tenía en el pie, la cual aún conserva la cicatriz hasta el día de hoy. Esto le pasó a mi hermano Fausto. Él había quedado con un amigo algo tarde. Claramente había salido de la casa sin permiso, pero a diferencia de mi otro hermano, el cual entró por la puerta principal del rancho, él casi cruzó los límites por la parte trasera, pues esa era la forma más rápida de llegar a la casa de su amigo. Me dice que se lo había pasado muy bien con esto y que ya iba de regreso. Había cruzado la cerca y tenía que pasar por casi todos los corrales. Comenzó a escuchar pasos que parecían estar detrás de él. Lo primero que se le vino a la mente fue que había sido descubierto por nuestro padre y que seguramente le daría un buen castigo. Le pareció algo extraño que él no le ordenara nada, y lo más raro de todo era que los pasos, al prestarles más atención, parecían más como los de pezuñas, solo que no eran pasos cuadrúpedos. No podía ser cierto, y ya que él siempre había sido alguien bastante temerario, se dio la vuelta para afrontar a mi padre y terminar todo de una buena vez. Pero cuando lo hizo, vio lo que parecía ser una mujer, la cual tenía los pies de una cabra. Mi hermano cuenta que eso ni siquiera era lo más impactante de esta cosa, sino sus manos. A pesar de ser casi en su totalidad las de un ser humano, le arrastraban literalmente, y tenía los ojos muy abiertos, tanto que no creía que tuviera párpados. También su cara era extrañamente alargada, casi como sacada de una caricatura, más bien dicho, de una pesadilla. El miedo lo paralizó por un breve instante mientras la observaba a detalle, antes de que su cerebro diera la orden a sus piernas de que tenía que irse de ahí, por lo que comenzó a correr. Pero aquella mujer también corrió, y fue mucho más rápida de lo que él podía hacer. Dice que lo alcanzó enseguida. Con una de sus largas manos lo tomó muy fuerte de uno de los pies, haciendo que éste cayera al suelo y comenzara a ser arrastrado por esa cosa, la cual se reía. Me dice que su risa era bastante espeluznante, pues era como dulce, pero al mismo tiempo malvada. También parecía estar salivando, casi como si ya estuviera saboreándoselo. Él empezó a intentar sujetarse donde pudo, pero aquella cosa era muy fuerte. Fue entonces cuando comenzó a patearla, y fue de esta forma que logró que lo soltara. Se puso de pie nuevamente y corrió. Me dice que pudo llegar al término de los corrales, cerca de donde teníamos atado a uno de nuestros perros. Podía escuchar sus pasos apresurados, y lo único que se le ocurrió fue soltarlo. El perro no lo pensó ni un instante para salir corriendo en esa dirección, y mi hermano no se quedó a ver el resultado. Dice que entró a la casa, no volvimos a ver al perro, y él hasta la fecha se culpa por eso. Creo que para este punto se preguntarán exactamente qué pasaba ahí. Bueno, sí encontramos respuestas a esto, más bien dicho, las encontré yo, con mi hermano pequeño, quien había estado muy pegado a mí desde lo que había pasado, más que nada porque no quería estar solo. Yo era el que menos lo rechazaba en aquel entonces. Recuerdo que, para entretenernos un rato, pues no había mucho que hacer ese día, le propuse jugar con un viejo detector de metales, el cual ni siquiera funcionaba en realidad, pero el punto ahí era solo pasar el rato. Fingíamos que sonaba en un lado y excavábamos un poco antes de continuar haciéndolo, pero en otro lado. Estuvimos haciendo eso por un rato hasta que encontramos algo. Cuando escarbábamos, mi hermanito estaba moviendo la tierra con sus manos cuando me dijo que había algo ahí. Pensé que podía ser una botella o una lata de algo, como ya habíamos encontrado antes,
pero me dijo que era otra cosa. Bueno, cuando me acerqué era una bolsa de tela, como un pequeño costalito, el cual parecía tener cosas dentro. Obviamente lo terminamos de desenterrar y la sacamos. Estaba muy bien amarrado, de hecho tenía al menos 3 hilos atándolo, uno rojo, uno negro y uno café. Corté los hilos con una navaja que tenía, estaban muy apretados. Lo que vimos adentro fue algo que nos impactó demasiado. Había muchas cosas, como piedras, las cuales eran distintas, como minerales. También había un frasco, el cual estaba entremezclado con una sustancia rojiza que siempre he pensado que era sangre, y dentro del mismo parecía haber fotografías. Yo pude ver claramente cómo una de esas fotos era la de mi hermano mayor. Esto hizo que inmediatamente quisiera abrirlo, pero me dio un poco de miedo en ese momento. Solo continué revisando las cosas. Pude ver que había más fotos nuestras, atadas con diferentes tipos de lazos. Era casi como si fuéramos parte de un embrujo o algo así. No entendía mucho sobre esto. Mis padres nunca nos habían hablado al respecto, y lo único que sabía era por las películas que había visto. Metí todo de vuelta al saco y fuimos a mostrárselo a mis padres. Les dijimos dónde lo encontramos y todo. Mi padre fue a ese mismo sitio, y, aunque no me lo dijo hasta tiempo después, descubrió más en el lugar, encontrando 3 costales más con fotografías tanto de él como de mi madre, y más de nosotros. Algunas de esas fotografías ni siquiera eran de nosotros posando. Eran tomadas sin que nosotros nos diéramos cuenta. Mi padre se veía molesto y preocupado al mismo tiempo. Nunca voy a olvidar eso. Incluso había una foto de mi hermano. Esa era solo una, la cual estaba junto con mi madre. Pero era más que claro que era una foto en la que querían enfocarlo a él. A pesar de que nos dijeron que no nos preocupáramos, yo tengo un recuerdo de escuchar una conversación de mi padre con mi madre, en la cual decía que ya había escuchado algunos rumores en el pueblo, pero que se negaba a creer algo así. También recuerdo algo sobre que el abuelo era muy avaricioso y que aquellas tierras estaban malditas. Cuando desenterramos eso, fue el peor día de todos. Yo tardé mucho en dormir, pero pude hacerlo. Pero fui despertado cerca de las 3 de la madrugada por gritos. Eran gritos de mi madre y gritos de mi hermano pequeño. La puerta de mi cuarto estaba abierta a todo lo que daba, y eso era extraño porque yo siempre la cerraba antes de dormir. Me levanté muy extrañado, queriendo saber qué estaba pasando. Apenas puse los pies sobre el suelo, comencé a escuchar nuevamente aquellos pasos cuadrúpedos. Me encontraba de pie. Pude alcanzar fácilmente el interruptor para encender la luz. Hasta hoy en día creo que me hubiera gustado no hacerlo, pues pude ver claramente de qué se trataba. Y es que en el techo, y hablo de literalmente caminando en el techo como si fuera una araña, había una mujer con los ojos en blanco, que me miraba directamente. Salí corriendo del cuarto tan rápido que ni siquiera recuerdo haberlo hecho. Solo sé que corrí hacia la puerta de mi hermano pequeño, el cual era el más cercano, pero su puerta no abría, a pesar de que él parecía querer salir con ganas. Comencé a golpear la puerta hasta que rompí la cerradura y pude salir. Este señalaba hacia adentro y me decía que había una mujer de brazos largos, la cual le había arañado el brazo. Para ese momento mi casa era un caos. Mis hermanos habían salido de sus habitaciones, se veían asustados y con toda la intención de abandonar ese lugar lo más pronto posible. Mi madre era la que más gritaba, y escuchamos disparos y ruidos antes de salir de la casa. Nos dimos cuenta de que mi madre y mi padre ya se encontraban afuera. Mi padre estaba muy agitado, con su escopeta en la mano, y mi madre apenas si podía hablar, pero logró juntar las palabras suficientes para que entendiéramos lo que estaba pasando. Algo se había llevado a mi hermanito. Mi padre no nos dijo nada. Comenzó a correr, creo yo que intentando alcanzar a aquella cosa, pero no la encontró. Esa noche sobran las palabras. No volvimos a entrar a la casa. Mi padre nos llevó con uno de sus amigos de un rancho cercano, quienes nos dieron asilo por esa noche. Cuando despertamos al día siguiente, mis hermanos y yo notamos que mis padres no estaban,
y el amigo nos aseguró que solo habían salido un momento y que volverían pronto. Cuando regresaron se veían pálidos, tristes. Mi madre aún lloraba porque no habíamos encontrado aún a mi hermano. Nos dijeron que teníamos que ir con ellos y que jamás volveríamos al rancho. Fuimos llevados con una curandera, o así le llamó mi papá. Fue una mujer que nos hizo muchas cosas con un pirul y huevos, y también nos dio beber algo que sabía horrible, pero mis padres nos dieron la orden de no escupirlo y terminarlo todo. En ese momento no nos dijeron mucho al respecto, solo que teníamos que obedecer. Pero cuando fuimos siendo un poco más grandes, mi madre nos dijo que habían llevado lo que encontramos en los costales con aquella mujer, la cual, bastante alterada, había dicho que nos habían dado de ofrenda, y que quien lo había hecho no había sido nada más que mi propio abuelo. Aquella mujer conocía perfectamente a mi abuelo. Decía que era un hombre avaricioso, que le gustaba el dinero fácil, y que había prometido su alma a más de una entidad a cambio de tierras y riqueza. Fue muchísimo más de lo que podía dar, y él lo sabía. Es por eso que les prometió a estas entidades almas jóvenes, los cuales éramos nosotros. Claramente, esa fue la razón por la cual había dado el rancho a mi padre, porque quería que fuéramos allí, a que esas cosas que andaban en el rancho nos llevaran. La curandera también aseguró que aquel pacto por nuestras almas era para que la suya también fuera liberada y pudiera escapar sin consecuencias de sus actos. Afortunadamente, estábamos bautizados, salvo por mi hermano menor, quien sí fue llevado por una de estas entidades. La curandera aseguró que no había mucho que hacer más que intentar rezar por su alma, para que no fuera consumida por las mismas. Nos prohibió volver a ese rancho, sobre todo a nosotros, pues aseguraba que si lo hacíamos, ahora que estábamos en alerta, seguramente no saldríamos de ahí jamás. La secta. Esta historia comienza cuando yo solo tenía 18 años. Casi acababa de cumplirlos y había estado planeando una excursión a un bosque junto con mis amigos, quienes a último momento todos terminaron cancelando. Me sentí un poco decepcionado. Había estado planeando esa excursión durante meses. Esa fue la principal razón por la que, a pesar de todo, no quise cancelarla. Pensé que podría ser un viaje interesante para mí, aunque tuviera que hacerlo solo. Fue así como el día marcado me fui. Había un sitio destinado para que las personas acamparan o exploraran un poco bajo un sendero marcado, pero ese no era mi plan. Yo quería adentrarme un poco más. Yo solía hacer ese tipo de cosas bastante seguido. Nunca había pasado nada más allá de que alguien me dijera que no podía cruzar por propiedad privada o algo así, por lo cual me sentía muy confiado, como siempre. Ese día salí del sendero apenas pude y comencé a andar por el bosque. Nada fue diferente a otras ocasiones, aunque aquel lugar sí era algo más relajante de lo usual. Incluso estaba pensando en buscar un buen sitio para acampar y quedarme ahí toda la noche. Con esta idea me puse a buscar un buen lugar. Estuve caminando un rato sin encontrar uno. Estaba tan empeñado en encontrar el sitio perfecto que ni siquiera me percaté de que el sol comenzaba a ocultarse, para cuando me di cuenta que no podía seguir buscando en ese momento, por lo que, un poco desanimado, reuní fuerzas para regresar al sendero y reunirme con el resto de las personas. Después de casi 30 minutos caminando por el camino que juraba era el correcto, no podía ver ningún letrero o rastro que indicara que estaba yendo en la dirección adecuada. En un principio no entré en pánico. Sabía que esa era la última cosa que debía hacer. Mientras más nervioso se pone uno en esas situaciones, más fácil es perderse. Intenté mantener la calma. Aún convencido de que había tomado el camino correcto, continué andando. Tras unos minutos más me di cuenta de que, en serio, había tomado el camino equivocado. No solo no encontraba el sendero principal, sino que parecía estar más centrado en el bosque que antes. Por si fuera poco, la noche ya había caído por completo, dándole a toda esa experiencia un aire aún más aterrador. A pesar de eso, traté de mantener la calma.
Estuve de pie un momento intentando orientarme, pensando que tal vez solo había tomado una vuelta equivocada, algo muy común en aquellos bosques donde todo se ve igual. Quería tomar un pequeño respiro y relajarme antes de continuar, cuando de pronto un grito puso todos mis sentidos en alerta. Parecía el grito de una mujer. Era desgarrador y lleno de pánico. No sé si alguien ha escuchado gritar a un ser humano así, pero al menos hasta ese momento yo no lo había hecho, y realmente espero que nadie tenga que escucharlo jamás. Aquel grito erizó cada vello de mi cuerpo, y sin pensarlo mucho y ni siquiera saber si era el camino correcto, comencé a caminar en dirección contraria al del grito. Si soy del todo honesto, en este punto de la historia no sé muy bien lo que sucedió. Tenía mucho miedo y creo que en un punto dejé de caminar para comenzar a correr. Pude escuchar el grito 2 veces más. Lo único que me hizo detenerme y donde comienzo a recordar todo con mayor claridad, aunque creo que no pasó mucho tiempo desde los gritos, fue que comencé a escuchar rezos y cánticos que sonaban como de iglesia, solo que no eran como los que yo estaba acostumbrado a oír. Si bien no era creyente, me había educado en la religión católica, por lo que conocía muy bien esos rezos y cánticos. Estaba seguro de que lo que estaba escuchando no era nada parecido. Se escuchaban como dichos en otra lengua, y tampoco parecían dirigidos a Dios. No sabría explicar cómo lo sabía, pero algo en mí me lo decía. Lo peor de estos rezos no era su contenido, sino que parecía que se estaban acercando a mí. Una vez que pude prestar más atención, me di cuenta de que también comenzaban a escucharse pasos entre las hierbas y hojas secas del bosque. Por esa razón, sin pensarlo demasiado, me agaché y me escondí entre la hierba, pensando que una vez que se alejaran podría continuar mi camino. Tal vez entonces podría salir de ahí y alertar a la policía sobre los gritos de aquella mujer, que estaba convencido tenían que ver con todo lo que estaba ocurriendo. No escuché más gritos después de eso. Estuve oculto por menos de 5 minutos cuando aquellos pasos y rezos se hicieron más fuertes, más claros de alguna forma. Fue entonces cuando noté que no era una sola persona, ni siquiera 3 como pensaba al principio. Era un grupo de al menos 20 personas, todas con gabardinas negras y capuchas. No podía verles el rostro debido a la oscuridad. Caminaban rezando y cantando mientras uno de ellos agitaba un incensario. Me encontraba paralizado viendo aquello. No tenía ni idea de lo que mis ojos estaban presenciando. Me preguntaba si acaso le habían hecho algo a la mujer que había escuchado gritar. Había leído muchas historias de terror, como para no darme cuenta de que aquello parecía una secta o un grupo de locos intentando realizar un ritual. Quería quedarme lo más quieto posible. Si bien me sentía un poco cobarde por no intentar ayudar a la mujer a la cual no veía por ningún lado, también sabía que aunque lo intentara, jamás podría contra 20 sujetos. Es más, ni siquiera me sentía capaz de enfrentarme a uno solo. Nunca fui ese tipo de persona, y estaba muy consciente de ello. Estaba observándolos fijamente cuando, de pronto, mi teléfono sonó. No había tenido cobertura en casi todo el trayecto. Mi tono era muy escandaloso y claramente llamé la atención de la secta. Fue entonces cuando vi que llevaban máscaras puestas. Eran máscaras horribles. No me refiero a máscaras de Halloween ni nada parecido. Parecían hechas por ellos mismos, pero estoy seguro de que el material rugoso y elástico que se veía era piel. Aunque siempre he querido pensar que era piel de algún animal, otra parte de mí jamás ha podido estar del todo seguro de ello. A pesar de que eso me dio mucho miedo y sentí como si mis propios nervios fueran a traicionarme, logré reunir el valor suficiente como para ponerme de pie y salir corriendo con todas mis fuerzas. Aunque ya me estaba alejando lo suficiente y no parecía ser perseguido por esas personas, no podía dejar de escuchar los cantos y los rezos. Era como si los estuvieran entonando directamente en mi oído, sin importar cuánto avanzara. Estaba casi al borde del colapso, pero no dejé de correr ni un solo momento. A pesar de querer cubrirme los oídos, seguí corriendo, intentando encontrar cualquier indicio de que estaba cerca del sendero. En un punto creo que tropecé, o al menos eso imagino,
porque no recuerdo exactamente qué pasó, pero sí recuerdo estar en el suelo, con mucho dolor en la cabeza. Perdí la conciencia, desperté exaltado. Incluso recuerdo que grité. Me calmé al mirar a mi alrededor. Todo estaba en calma, justo como había estado el bosque durante mi trayecto, antes de que todo se descontrolara aquella noche. Aún así, no podía estar completamente tranquilo. Miraba a mi alrededor pensando que en cualquier momento alguno de esos hombres aparecería, pero no pasó. Me puse de pie e intenté mantener la compostura. Estuve mirando mis dedos por mucho tiempo, no tanto para orientarme, sino porque quería encontrar alguna prueba, lo que fuera, que me indicara que lo vivido la noche anterior había sido real. Pero no había nada, ni rastro, ni señal, ni huella. Y al pensarlo un poco mejor, me di cuenta de lo absurdo que todo sonaba. Pensé que tal vez en mi intento por escapar había caído. Me golpeé la cabeza y soñé todo. Era la explicación más lógica, aunque todo se sintió tan real y una parte de mí no se tragaba esa historia. Era algo que necesitaba creer, porque simplemente no podía procesar lo que había vivido. Caminé por muy poco tiempo más, hasta que sentí que el alma regresaba a mi cuerpo al ver el letrero del sendero. Siendo del todo honesto, aunque había caminado en esa dirección, no estaba seguro de que fuera el camino correcto. Solo quería alejarme lo más posible y no volver al lugar donde creía haber visto todo aquello. Aunque intentaba convencerme de lo contrario, todos mis miedos y preocupaciones se disiparon en el momento en que vi aquel letrero. Corrí hacia él y no tardé en ver personas haciendo su vida normal. Luego de tranquilizarme un poco, supe que tenía que hacer lo mismo. Tenía que volver a casa y no mencionar nada de esto a nadie. Mis padres eran algo paranoicos y, de hecho, estaban muy en contra de que hiciera ese viaje, por lo que no quería darles ningún motivo para decirme que les había dicho. Y fue así como aquel sueño quedó solo para mí. Aunque sí tenía un gran chichón en la cabeza, producto del golpe que había sufrido en el bosque. Pasaron 2 días en los que en realidad no sucedió nada fuera de lo habitual. Estuve todo ese tiempo tratando de olvidar lo que había pasado, aunque, para ser del todo honesto, tenía muchas pesadillas, sobre todo con el grito de la mujer. Podía despertarme hasta 5 veces en una misma noche, escuchando aquel grito retumbar en mis oídos. No podía simplemente olvidarlo, aunque deseaba hacerlo. Fue entonces, en la tercera noche, cuando algo diferente sucedió. Mis padres tuvieron que salir a cenar con sus amigos y me quedé solo en casa. Eso no era algo fuera de lo común. De hecho, solía pasar con bastante frecuencia. Aquel día pensé salir a correr de noche en un parque cercano. Siempre había disfrutado de ese parque, especialmente porque a partir de las 8:30 solía estar casi vacío. A veces había una que otra persona trotando como yo, pero la mayoría del tiempo estaba completamente solo. Sabía que necesitaba despejarme, y correr siempre había sido una forma efectiva de hacerlo para mí. Lo hice. Debía haber dado menos de 5 vueltas al parque cuando algo me detuvo en seco. Al principio comencé a escuchar lo que parecían ser susurros, pero poco a poco comenzaron a tomar forma. Pude entender mejor lo que se decía, y entre más escuchaba, más claro se hacía. Eran rezos. Los mismos rezos que había escuchado aquella noche en el bosque. Solo recordarlo hizo que un escalofrío recorriera toda mi espalda. Miré a mi alrededor sin comprender de dónde venían esas voces. Estaba a punto de llegar a una de las partes más oscuras del parque, pero me detuve. Algo dentro de mí me decía que me arrepentiría mucho si entraba ahí. Era como un sexto sentido, si es que puedo llamarlo así. Aun queriendo pensar de forma racional, intenté convencerme de que tal vez solo había escuchado cualquier cosa y que mi cerebro lo había malinterpretado. Después de todo, aún estaba algo asustado y paranoico, pero aunque no quería pasar por ese lugar, pensé que ya había corrido suficiente. Me di media vuelta y comencé a correr en dirección contraria, hacia la salida. No había dado más de unos cuantos pasos cuando los rezos se escucharon mucho más fuerte. Era como si estuvieran acercándose cada vez más a mí. De pronto escuché un grito, el mismo grito de aquella mujer.
pero esta vez fue como si lo hubiera hecho directamente en mi oído. Fue tan fuerte y me tomó tan por sorpresa que caí al suelo de la impresión. Inmediatamente dirigí mi vista detrás de mí, solo para ver cómo en la oscuridad comenzaba a distinguirse una silueta, la de un hombre con gabardina. Eso fue suficiente para mí. Me levanté de inmediato y comencé a correr con todas mis fuerzas. Ni siquiera me detuve al salir del parque. Seguí corriendo hasta llegar a mi casa. La casa estaba muy silenciosa y, en verdad, lo agradecí. No paraba de repetirme que todo estaba bien, que solo debía tranquilizarme, que todo lo vivido en el bosque no había sido real y que me estaba sugestionando, justo como cuando era niño y veía alguna película de terror. Solía hacer eso con frecuencia. Me di una ducha y me fui a la cama. Solo quería dormir hasta el día siguiente, pues necesitaba dejar todo ese día atrás. Para mi fortuna, nunca he tenido problemas para dormir. Si lo intento, normalmente me duermo de inmediato. No sé cuánto tiempo pasó, ni siquiera escuché cuando mis padres volvieron, pero desperté por un olor putrefacto. Era como a animales muertos, y llenaba por completo mi habitación. Me provocó muchas arcadas y quise levantarme para abrir la ventana, pero cuando lo intenté, no pude moverme. Mi cuerpo se sentía rígido como una tabla. No tenía control sobre mí mismo. Fue una experiencia horrible. Intenté gritar, pero tampoco lo logré. Era como si el grito se quedara atrapado en mi garganta, causándome un dolor intenso. Lo único que conseguí, luego de un rato, fue que no pudiera volver a cerrar la boca. Parecía que mi mandíbula se había trabado. Intentaba con todas mis fuerzas cerrarla, y mientras lo hacía sentí algo más, como si ya no estuviera solo. Alguien más estaba conmigo. Miré a todos lados, intentando ver a mis padres, creyendo que tal vez estaba a salvo, que quizás había hecho algún ruido que los alertara, pero no vi a nadie mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad. Pude ver en la esquina más oscura del cuarto a alguien. No era un hombre con capucha, era algo que parecía estar en cuclillas. Tenía unos ojos enormes que brillaban, y de pronto se movió en 4 patas, trepó a mi cama y quedó a solo unos centímetros de mi cara. Podía sentir su peso sobre mi pecho, impidiéndome respirar. Entonces gruñó. En ese momento entendí que el hedor provenía de aquella cosa. Apestaba de una manera indescriptible. Y luego vomitó en mi boca. Sí, así como lo digo. Fue la cosa más asquerosa que he experimentado en toda mi vida. Aunque la oscuridad no me dejaba ver bien, podía notar que era una sustancia negruzca, con un sabor tan horrible como su olor. Creo que me desmayé, porque no recuerdo nada más. Desperté exaltado, con arcadas y un horrible malestar en el estómago. Todo parecía normal. No había nada en la habitación que me hiciera pensar que lo ocurrido la noche anterior había sido real. Ni siquiera estaba sucio. No había absolutamente nada, excepto por unas marcas rojas en mi pecho. No eran heridas abiertas, más bien parecían marcas de presión, como si algo hubiera estado sobre mí durante mucho tiempo. Al ponerme de pie sentí debilidad y mi garganta estaba muy irritada, como si hubiera estado gritando durante horas. Miré a mi alrededor, casi con la esperanza de encontrar a aquella cosa, pero no vi nada. Fui al comedor donde mis padres estaban desayunando. Mi madre me dijo que llevaba más de 20 minutos llamándome y que no respondía. Eso fue raro, porque siempre solía despertar antes que todos, pero ella asumió que estaba cansado, que tal vez me había desvelado y por eso no quiso insistir. No quise decirles nada. Como ya mencioné antes, mis padres son bastante paranoicos. Creen en todo lo relacionado con lo paranormal, y cualquier señal de eso la quieren resolver yendo a la iglesia o culpándome por haberme alejado de Dios. Yo, por mi parte, estaba tan paranoico que no podía relajarme un solo instante. Cada vez que cerraba los ojos, incluso si solo parpadeaba, recordaba aquella sustancia asquerosa bajando por mi garganta. Me daban náuseas constantes. Apenas podía concentrarme en la escuela. Mis amigos comenzaron a notar lo ojeroso y pálido que me veía. Incluso uno de ellos dijo que me veía asustado,
Intenté convencer a todos de que estaba bien, pero creo que no fui muy convincente. Aunque dejaron de preguntarme, noté claramente que nadie me creyó. Esa noche no pude dormir. Sentía que si lo hacía, esa cosa volvería. Cualquier ruido me sobresaltaba. Incluso un cambio en el olor del ambiente me ponía en alerta. Por suerte, esa noche no ocurrió nada, o al menos nada de lo que yo me haya dado cuenta, pero al amanecer volví a escuchar ese horrible grito. Fue tan fuerte que me caí de la cama y me rompí la nariz. Tuve que ir al hospital para detener el sangrado. Una vez allí, los médicos notaron que me veía muy enfermo. Me hicieron algunos análisis y aunque los resultados indicaban que todo estaba en orden, los doctores no parecían convencidos. Terminaron por recetarme vitaminas, especialmente porque detectaron hematomas en mi espalda. Yo no tenía ni idea de cómo habían llegado ahí. Aún así, como insistí en que me sentía bien, me dejaron ir a casa. Esa misma tarde me encontraba en casa preparando la cena. Mis padres estaban en la sala viendo televisión mientras yo picaba unos vegetales. Estaba muy concentrado en lo mío. Me había ofrecido a hacer la cena porque quería distraer mi mente de todo lo que había estado pasando y estaba funcionando. Hasta que algo me hizo detenerme. Un pensamiento cruzó fugazmente por mi mente. Cortarme uno de los dedos. Al principio fue solo eso, un pensamiento pasajero, pero se volvió tan recurrente que, sin darme cuenta, lo hice. En lugar de retirar el dedo al cortar los vegetales, lo dejé donde estaba y corté. Fue un corte muy profundo y aparatoso. Mi madre, que se desmaya fácilmente con la sangre, perdió el conocimiento al ver la cantidad que dejé en la cocina. Incluso necesitaron ponerme puntos. Todo se catalogó como un accidente. Yo mismo dije que lo había sido, pero en el fondo sabía exactamente lo que había ocurrido. Aquello no fue un accidente, no del todo. Fue algo que yo mismo había provocado y no entendía por qué. Tuve más de estos accidentes. Fueron demasiados, tantos que toda esta historia bien podría centrarse solo en ellos. Pero no me detendré demasiado en eso. Solo mencionaré algunos. Por ejemplo, engrapé mi dedo en 3 ocasiones distintas. Una vez me corté con un cúter en la pierna y en otra estuve a punto de meter la mano en un triturador de basura. Afortunadamente, mi padre me vio justo a tiempo. No dijo nada, ni siquiera preguntó, pero al verme mirando fijamente la máquina, la apagó y me dijo que mejor me mantuviera alejado de esa cosa. Tal vez ya había empezado a notar un patrón en todos estos accidentes, y por eso hizo lo que hizo. Me salvó la mano entera. Otra cosa extraña era que cada vez que caminaba cerca de una carretera, sentía un impulso fuerte de arrojarme a los coches. De hecho, estuve a punto de ser atropellado en 2 ocasiones, pero los conductores lograron frenar a tiempo. Como dije, fueron muchas situaciones, unas peores que otras. No me quiero enfocar solo en eso, porque no terminaría nunca. Pero además de los accidentes, mi aspecto empeoraba cada vez más. Comencé a ir con regularidad al médico. Todo lo que comía me hacía daño. Algunas noches sentía como mi estómago se inflaba y se endurecía, como si tuviera una piedra dentro. Era doloroso, pero siempre que intentaba levantarme o pedir ayuda, mi voz se quedaba atrapada en mi garganta. Y al día siguiente, cuando iba al doctor, los estudios salían normales. No parecía haber ninguna enfermedad estomacal. Solo me decían que probablemente era estrés. Siempre me había jactado de tener buena salud. Mis padres también eran saludables, y yo creía tener una dieta equilibrada. Comía de todo, sin exigencias, pero sin importar lo que comiera, todo me hacía daño. Comencé a adelgazar rápidamente porque no podía retener la comida por más de 40 minutos. Mis padres se preocuparon. Me llevaron a muchos doctores y especialistas, pero nada parecía ayudar. Yo empeoraba cada día. Claramente, no quería contar desde qué momento había comenzado todo esto. Yo mismo pensaba que solo estaba enfermo, enfermo de verdad. Que en cuanto los doctores identificaran la enfermedad, me recetarían algo y todo pasaría. Eso era lo que realmente quería creer. Pensaba que era solo cuestión de tiempo. Había algo que no podía seguir justificando ni ignorando: las pesadillas.
Cada noche, sin excepción, soñaba con aquella secta, con sus susurros. Pero no eran sueños cualquiera, parecían más reales que la propia vigilia, como si estuvieran ocurriendo en mi habitación. Siempre despertaba con la sensación de que esos susurros se desvanecían justo antes de abrir los ojos. Era como volverme loco. Nadie más los escuchaba, solo yo. Volví a ver a aquella criatura pálida en más de una ocasión, pero nunca fue tan asquerosa conmigo como la primera vez. Esta cosa simplemente se reía. Se quedaba en la esquina de mi habitación mirándome directamente y reía. Era una risa desquiciada, burlona. Al principio me daba miedo, pero con el tiempo comencé a odiarla. En más de una ocasión me levanté dispuesto a golpearla, a patearla, a hacer algo. Pero en cuanto encendía la luz, no había nada. Era como si simplemente se desvaneciera con la oscuridad. Apenas me acercaba a la esquina donde la había visto, ya no había rastro de ella. La única razón por la que no perdí completamente la cordura fue que algo ocurrió que confirmó que todo esto era real. Recuerdo que un día llegaron de visita una tía y mis primos menores. Yo no estaba en casa. A mis primos les encantaba mi habitación porque tenía colecciones de cosas interesantes. Normalmente la dejaba cerrada, pero ese día habían llegado de sorpresa y la puerta estaba abierta. Cuando volví a casa, mi tía estaba visiblemente molesta conmigo. Yo no entendía por qué. Pensé que, como siempre, los niños habían tomado mis cosas sin permiso. Pero antes de que pudiera llegar a mi cuarto, mi madre me detuvo y me preguntó qué tenía ahí dentro. Los niños, según me dijo, habían salido despavoridos, gritando que una figura quería llevárselos. Yo no tenía ni idea de lo que estaban hablando y entré a mi cuarto. Todo estaba en su lugar, nada parecía en desorden, aunque podía percibir cierto aroma, ese horrible olor que aquella cosa dejaba, ese aroma a animal muerto. Aunque era muy leve, sí podía notarlo. Le pregunté a mis primos sobre la criatura que habían visto, a lo que ellos dijeron que no la habían visto del todo bien, solo que estaba en la esquina del cuarto y que sus ojos eran grandes y brillaban. Aseguraron que dijo mi nombre y luego comenzó a llamarlos y a reírse, lo cual los asustó y por eso salieron corriendo del cuarto. Con lo poco que me dijeron, comencé a tener cierta esperanza de que no estaba perdiendo la razón. Algo, en realidad, estaba en mi cuarto. Eso que escuchaba reírse bien podría ser esa cosa, aunque nunca la había oído hablar como ellos decían. Lo que más me dio escalofríos fue saber que conocía mi nombre, o al menos pareció preguntar por mí. Eso fue lo más peligroso de aquel día. Recuerdo muy bien una noche en la que pude dormir durante la tarde. Luego de llegar de la escuela, dormí profundamente hasta casi las 6 de la noche, cuando desperté algo exaltado. No fue por ningún grito ni nada en especial. Solo me sentía inquieto, como si estuviera esperando algo horrible, pero con el paso de los minutos me fui tranquilizando. Salí de mi habitación y fui a la cocina a prepararme algo de comer. No había probado nada en todo el día. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. Yo estaba solo en casa. Siempre había evitado a toda costa quedarme solo. Me aterraba la idea de que esas cosas pudieran hacerse presentes mientras lo estuviera. Por eso siempre intentaba estar con mis padres, y en el momento en que vi que no estaban, mi sangre se congeló. No tenía idea de qué hacer. Pensé en salir de casa y esperarlos afuera, aunque se viera extraño. Pero era mejor eso que quedarme ahí. De por sí ya estaba nervioso. Caminé hacia la puerta y quise abrirla, pero no se movía. No abría. Parecía cerrada con llave. Empecé a forzarla, pero no se podía. Aún estaba intentando abrirla cuando comencé a escuchar aquellos malditos sonidos de nuevo. Una especie de rezos rápidos y confusos, como susurros en agua, aunque esta vez los sonidos se detuvieron casi enseguida, y luego comenzaron de nuevo, pero más lentos y más claros. Aún así, no podía distinguir lo que decían. Siempre he creído que era un idioma antiguo, tal vez latín o algo parecido. Así es como se escuchaba. Volteé para ver detrás de mí, y en la sala había al menos 20 personas con capuchas. No se les veía el rostro,
Todo era completamente negro, me miraban directamente. Era una de esas escenas de pesadilla. Quería arrancar la puerta, pero no parecía tener cerradura visible. Jalaba la puerta con toda mi fuerza, y de pronto se abrió. Pero no fui yo quien lo logró. Mi padre la abrió desde el otro lado. Me encontró en el suelo. Me tiré al piso para señalar lo que había visto, pero otra vez no había nada ahí. Nada que comprobara lo que acababa de ver. Solo quedaba yo, con la poca cordura que me quedaba. A partir de este momento, todo se vuelve muy oscuro. Recuerdo muy bien esa noche en la que todo fue un punto y aparte. Estaba dormido, una de las pocas veces en que había podido descansar bien. Ni siquiera puedo recordar que un sueño me causara malestar. Solo dormía, hasta que sentí como si algo me tomara del tobillo y me jalara con fuerza, haciéndome caer de la cama. Me azoté contra el suelo. Por suerte, no caí de cara como aquella vez que me rompí la nariz. Pero cuando abrí los ojos, pude ver que aquella cosa, que antes estaba en la esquina de mi cuarto, ahora estaba debajo de mi cama. Apenas sobresalía del colchón, y al notar que yo lo miraba, comenzó a reírse con esa risa desquiciante. Asustado, me puse de pie y me envolví en las cobijas. No salí de ahí hasta el día siguiente, cuando noté que mi cobija tenía sangre. Fue entonces que me di cuenta de que tenía 3 cortes profundos en el pie. Estaban muy hinchados e infectados. Pensé en mostrárselos a mis padres, en ir al doctor, pero en ese momento estaba tan convencido de que si decía algo, todo desaparecería y volverían a tratarme como a un loco. Pensé que no era para tanto. Lavé la herida como pude, la vendé y continué con mi vida. 2 días después, el dolor era insoportable. Me hacía limpiezas regularmente, justo como había visto en internet, pero nada parecía funcionar. La herida empeoraba, por lo que terminé yendo al doctor sin que mis padres lo supieran. Recuerdo mucho esa consulta. Fue horrible. Fui a urgencias diciendo que tenía una herida infectada que no mejoraba. Me hicieron esperar un buen rato, hasta que me dejaron pasar. En cuanto el doctor vio mi pie, su rostro se transformó. Se notaba que estaba realmente preocupado. Me preguntó desde cuándo tenía la herida y por qué no había ido antes. Le dije que solo habían pasado un par de días, que no sabía exactamente cómo me la había hecho, pero que había estado intentando curarla por mi cuenta. Entonces me mostró algo que me hizo estremecer. Una parte de mi pie estaba negra. Me dijo que eso eran principios de gangrena y que se estaba extendiendo por la zona donde se encontraba. Lo más seguro, dijo, era que tenían que amputar el pie entero. No podía creer lo que estaba escuchando. No creía que fuera tan grave. Claro que dolía, pero no tanto. Todo pasó muy rápido. Para ser honesto, no tengo muchos recuerdos de eso. Todo está medio borroso, tal vez porque entré en shock después de escuchar la noticia. Lo siguiente que supe fue que estaba en el quirófano. Iban a amputarme el pie. Los doctores, al igual que mis padres, intentaron cuestionarme sobre con qué me había cortado. Yo no quería decirles la verdad, pues temía no solo haber perdido el pie, sino que además todos me tomaran por un loco que necesitaba calmantes o que debía ser internado en un hospital psiquiátrico. Simplemente inventé que había ido a un río y que al meter el pie en el agua me había cortado con algo, aunque no había visto qué era. No parecía una historia muy creíble, pero nadie más podía explicar exactamente lo que había pasado, así que terminaron creyendo mi versión. La recuperación fue dolorosa. En todo ese tiempo, aquella cosa seguía allí, en la esquina de mi habitación, observándome, riéndose de mí. No sabía cómo iba a terminar todo esto, pero en mi mente no cabía otra posibilidad que la peor. Recuerdo que en un momento de desesperación decidí contarle todo a mi mejor amiga. No omití nada. Le hablé de mi viaje al bosque, de la secta, de aquella presencia oscura, y de cómo por su culpa había perdido uno de mis pies. Por fortuna, mi amiga no se rió ni pensó que estaba perdiendo la razón. Me escuchó con atención, en silencio, con los ojos bien abiertos. Luego me dijo que parecía estar maldito, que tal vez alguien me había echado el mal de ojo, o que aquellas personas de la secta me habían castigado por haberlos descubierto.
También me mencionó que conocía a alguien que podría ayudarme. Nunca había ido con él, pero una mujer que le leía las cartas hablaba de un hombre que se dedicaba a romper maldiciones y otras cosas oscuras. Yo no era creyente, nunca lo fui, pero estaba tan desesperado que estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa. Me dio la dirección del hombre, y fui casi de inmediato. Desde el momento en que crucé el umbral, el tipo pareció inquieto, aunque trató de disimularlo. Me sentó en una silla y me ofreció un té con un sabor espantoso. Después me explicó que el sabor era así solo para quienes estaban malditos, que si no lo estuviera, el té sabría a agua. Hizo una limpia. Pasó varios huevos sobre mi cuerpo. Uno tras otro se reventaban antes de terminar la limpieza. El líquido que salía de ellos era negro y despedía un olor podrido, como carne muerta. Al principio pensé que era parte del show, que tal vez los había preparado así para asustarme, pero su expresión era auténtica preocupación. Para cuando rompió el sexto huevo, se rindió. Me miró a los ojos y me pidió que le contara todo desde el principio. Y así lo hice. Cuando llegué a la parte del bosque, su rostro cambió por completo. Se puso pálido, tembloroso. Me pidió, con voz temblorosa, que me fuera. Confundido, le pregunté por qué. Le dije que necesitaba su ayuda, o al menos una explicación. Pero él me dijo que lo que yo había visto en aquel bosque eran brujos antiguos, entidades que no toleraban a los entrometidos. Asustado, le pregunté si eso significaba que querían matarme. El brujo negó con la cabeza, asegurando que si hubieran querido matarme, lo habrían hecho ese mismo día. Nunca habría salido del bosque. Me explicó que si aún estaba con vida, era solo porque se estaban divirtiendo conmigo, esperando a ver cuánto podía soportar. Le pregunté si había algo que se pudiera hacer, una limpieza, una barrera, un conjuro, cualquier cosa, pero el hombre solo me pidió otra vez que me fuera. Dijo que si él intervenía, esos brujos podían tomarlo como una ofensa personal, que él no se metía con ellos y que por favor me alejara de su casa. Al salir, lo escuché murmurando rezos. Comenzó a limpiarse a sí mismo, a echar humo por todos los rincones, como si yo hubiera dejado una sombra en su lugar de trabajo. Quise convencerme de que solo era un loco, que no sabía qué decir y quería asustarme aún más. Pero sus palabras explicaban demasiadas cosas. Fui a ver al menos a 7 brujos más. Todos hicieron lo mismo. Algunos fueron amables, otros no tanto, pero todos me echaron cuando les conté lo que había visto en el bosque. Algunos solo me desearon suerte. Otros me pidieron que nunca regresara. Cada vez que intentaba buscar ayuda, algo peor me ocurría. Comencé a perder dientes, no por golpes, no por enfermedad, simplemente se caían. Hoy solo tengo 3 dientes reales. Luego fue el cabello, se caía a mechones dejando huecos en mi cabeza. Terminé por afeitarme para que al menos pareciera parejo. Mis riñones fallaron. Un día simplemente dejaron de funcionar. Lo más horrible es que mi cuerpo rechaza todas las donaciones, debo dializarme. Muchos médicos han admitido que no entienden cómo sigo con vida. Dicen que mi cuerpo parece apagarse y encenderse como un viejo aparato mal conectado. Hoy en día estoy parcialmente ciego. Los doctores han dejado de hablar de tratamientos. Ahora solo ofrecen palabras de consuelo. Me dicen que disfrute el tiempo que me queda, pero yo no puedo disfrutar nada. Cada vez que lo intento, vuelvo a escuchar esas risas, esos rezos, o veo aquella cosa mirándome desde las sombras. Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante.